pues ya básicamente es nada más eso. Y ahora sí, empezamos. ¿Qué onda, gente? Sean bienvenidos a este su podcast favorito de ciencia, Los Ciérnagas. El día de hoy estoy con una invitada muy especial. Ella es Diane o Carla. ¿Cómo te digo? Dian. Ok, Diane. Precisamente también eso te iba a preguntar antes, pero se me pasó. Dian, Pero bueno, aquí está Diane con nosotros. ¿Cómo estás? estoy un poco nerviosa, pero estoy bien. Traje apuntes para no desviarme. Bien, bien, bien. Fíjate que eres de las pocas personas que ha hecho eso. No eres la primera. Y me parece muy curioso esa parte en la que traen como que sus puntos importantes, porque a veces también una vez me llegó a pasar, eso hace ya un rato, cuando empezábamos como con estas dinámicas, que llegaba alguien y me decía, oye, ¿y en qué momento pongo mi presentación de PowerPoint? Y era como de, Sí lo pensé, sí lo pensé. ¿en serio? Sí lo pensé. Como Pero que necesito dibujos. De hecho, puse mi pizarrón por cualquier cosa. excelente. Ok, si quieres, bueno, si quieres puedes, me mandas una foto de cómo es tu background para ponerla por aquí y que justo Ok, se vea. súper. Pero bueno, Parece. entonces justo eso, ¿no? O sea, alguien llegaba y decía como, ay, no, mi presentación y es como, ok, no, lo que pasa es que es una plática y así, digo, después de la pandemia creo que todos estamos ya muy familiarizados con el concepto de un podcast, ¿no? O sea, creo que ya no es ajeno. Sí, totalmente. Y justamente como que al principio, y más en esta área en la que pues somos personas que estamos en la ciencia y esto, pues como que siempre queremos eso, ¿no? De ay, sí, la presentación de PowerPoint y eso. Entonces se me hacía chistoso. Pero fíjate que le tengo un tanto de repele ya a las presentaciones. ¿Por O qué? sea, como que las hago por instinto, pero le tengo repele porque en no sé si les pasó a todos, que cuando estaban de estudiantes, de que los maestros así de pasen a exponer y pasen a exponer. Entonces llegó un momento donde me empezó a dar mucho repele el estar haciendo presentaciones de todo y como que ya es por inercia. Vamos a hablar de ese tema. Y yo, sí, la presentación. ¿Sabes? Como por eso. Ok, ok, ya, ok, sí. Fíjate, a mí me pasó, creo, bueno, es que en la licenciatura sí me recuerdo haber hecho muchas exposiciones, pero como que siento que en estos últimos años que fue en línea la educación, siento que obviamente debió haber profes y así que fueron huevones o huevonas de, ya sabes, ¿no? Aplicar la de, ay, expongan, pero creo que también se dio mucho pauta a que como que ya no sea tan común eso, de que te pongan a Ujú. exponer, no sé, no sé, digo, ahorita yo con las clases que yo doy, no, nunca pongo a exponer a nadie, ¿no? Y tampoco es como que yo me la pase hable y hable, sino como que, bueno, en las clases en línea, por ejemplo, que todavía pues existen y qué bueno que existan, la verdad a mí se me hacen muy cómodas, tanto siendo alumno como profesor. Las clases en línea, como profesor, hay momentos en los que sí, tengo la presentación, luego nos vamos a videos, luego nos vamos, literal, a veces pongo una pizarra y me pongo así a dibujar como virtualmente. Entonces como que hay de todo, ¿no? O sea, como que es muy, no nada más es sobre una misma presentación, ¿no? Que la verdad eso a mí me da mucha flojera, no sé a ti. Sí, sí, siempre. Pues a nosotros nunca nos quitaron eso de las presentaciones. De hecho, una vez, yo aquí exponiendo mis más grandes intimidades. En pandemia tenía una materia que era de trauma y ortopedia. Y el doctor era muy exigente, ¿sabes? Entonces yo me ponía muy nerviosa porque hablar en público no es mi fuerte. Y aparte, como que no tenía así como que muchos amigos. Entonces cuando hablaba de repente me preguntaba y yo me quedaba así como de "Dut, dut, dut", y pues la cámara estaba prendida todo el tiempo y una vez me hizo llorar porque me dijo así como de ¿qué ves? Bueno, yo también. Me dice así como de ¿qué ves? Puso una radiografía, pero yo no alcanzo a ver muy bien las densidades, ¿no? Por algo de la vista. Entonces yo así de no sé, y me decía, pues vela bien. Y yo, la estoy viendo bien, pero no la veo. No, pues entonces ponle zoom. A ver, el que está exponiendo, póngale zoom. Y yo, no, y entonces me acuerdo que grité y apagué la cámara y me salí.
No manches. Oye, qué fuerte. Una gran vergüenza, la verdad. No, pero aparte, fíjate, no sé, tuve como un déjà vu, pero estoy tratando de recordar quién me contó algo similar. ¿Qué pedo con esa banda? Porque alguien me contó que, ajá, un profesor, un doctor, igual una radiografía y de que, a ver, ¿qué pedo? ¿Qué están viendo acá? Y que pues los alumnos decían, no, pues no sé, ¿no? ¿Qué pedo? Y que en este sentido de hasta humillar, el doctor dijo, no, pues es que le voy a hablar al conserje y hasta el conserje va a saber qué hay aquí y no es Ay, posible sí. que tú no. Y que Lit pasó y que pues por la cuestión de que había una persona que se encargaba de la limpieza, que pues por tantos años de estar así como tan en relación con esto, pues más o Ujú. menos tenía una idea general, ¿no? Y que le habló y le dijo, a ver, dime, ¿qué ves aquí? Y le dijo, ah, pues esto, y que les dijo a los estudiantes de, no es posible que ustedes no sepan, ¿no? Y es como, güey, ¿qué pedo? ¿Qué, qué feo se me hizo eso, ¿no? Y ahora con lo que dices, parece que es más común de lo que parece. Demasiado común, demasiado común. Más como que todavía tienen esa maña de que las jerarquías más grandes, en vez de apoyar y enseñar a los más chicos, son de humillarlos y de castigarlos y de gritarles y más enfrente de gente que no está dentro del estudio, por ejemplo, en este caso de los pacientes, ¿no? Que o sea, están aprendiendo y llegan y les gritan y les dicen, no, si sabes o no sabes. Y pues el paciente también se queda así como de, o sea, ¿me está diciendo usted que no sabe y aún así lo va a dejar revisar? Pues sí, sí pega. Wow, no, es que sí está impresionante esta cuestión de las relaciones, de poder en este tipo de gremios, ¿no? Pero bueno, eh, híjole, digo, no dejemos de hablar de eso porque es importante seguir hablando de eso para visibilizarlo y cambiarlo, pero pues sí, es algo que se vive creo que en todos estos rubros y qué cabrón, pero tú eres entonces, me decías ahorita, estás terminando la carrera de médico cirujano. Ajá, sí, así es. Vives en la CDMX, ¿no? Sí, ¿Estudias en dónde? eso no es importante, Dan. Ok, bueno, o sea, me refería a que en la Ciudad de México, ¿no? No, es que mi escuela y yo no somos amigas. Ok, bueno, no digamos nombres de escuelas, No. solo está en la Ciudad de México. Sí, es Ciudad de Ok, México. ya, esa era la duda. Ok, ok. Es- La odio. Ay, mira, se sabe que se odian los lugares. Yo también, a mí no me gustó donde estudié la maestría, por ejemplo. Digo, ya hablando de esas cuestiones, o sea, Ujú. hice muy buenas relaciones con personas. Digo, las personas es quien lo que hizo que fuera un buen lugar, pero la verdad es que yo no recomiendo, hasta mi experiencia, igual las cosas pueden cambiar, pero en mi experiencia yo no recomiendo a la gente que haga un posgrado donde yo lo hice, porque pues realmente tuve muy malas experiencias respecto a esto, que justo que estamos hablando, ¿no? De las relaciones de poder. El Centro de, de Investigación en Biotecnología de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos tiene unas muy grandes fallas en cuanto a la administración y a cómo atienden los casos que se viven por los estudiantes, ¿no? En relación a los investigadores, ¿no? Entonces, te digo, yo la verdad no recomiendo nada. Afortunadamente, fíjate, estuvo bien cabrón. Dijo, nos vamos a desviar, no hay pedo, No, sí, está bien. regresamos. Afortunadamente, no me corrieron porque pues terminé la maestría, pero me sacaron del laboratorio donde estaba trabajando junto con mi asesora, que pues básicamente a ella fue como la principal que sacaron de ahí porque tuvo problemas con el jefe del laboratorio. Y afortunadamente me pude ir al Instituto de Biotecnología de la UNAM, donde pues ahí me dieron un espacio para Ujú. desarrollar mi tesis. Y te digo, también afortunadamente esto fue el inicio de mi tesis de maestría, o sea, antes del primer semestre. Entonces, bueno, finalmente yo digo que pues mi tesis la hice en el IBT, a pesar de que no estuve inscrito en el IBT, pero pues fue porque ahí trabajé, ¿no? Ujú. Y precisamente eso es lo que pasa y te entiendo completamente lo que dices respecto a ese sentimiento. Fíjate que, y yo de lo que va el podcast, culpa del sistema. Justo estaba platicando con una doctora que fue mi profe, bueno, mi maestra, no sé, mi profesora en ciclos básicos.
Y me decía, no, es que, o sea, cuando el director, porque tú es por director, la verdad, lleva de que 11 años en la escuela y pues cuando llegan ahí, de repente todos los que tienen mucho poder, pues como que los abruman, ¿no? No sé si has visto la película de la ley de Herodes. No, no lo he visto, pero sé de qué va. Bueno, o sea, justo eso de que llega y tiene toda la intención de cambiar el mundo, pero al final el sistema lo corrompe. Rompe. Entonces eso pasa mucho. Igual me pasó cuando estaba en el servicio social, que tenía yo toda la, o sea, de cambiar, ¿no? Porque me tocó una comunidad rural. Entonces yo así de, ay, vamos a hacer esto y me decían, no, es que no lo puedes hacer porque si tú cambias las cosas, entonces los de salud no nos quieren cambiar a nosotros las cosas y tú te vas a ir y nos vas a dejar con esas cosas y después ya no lo van a cambiar porque no fue algo que nos dieron y entonces pues como que te dejan así como de, como con muchas ganas, pero pues al final no puedes hacer nada porque no te lo permiten. Y si lo haces, todo cae en tu responsabilidad, ¿no? Me pasaba había una mesa, o sea, el espacio era muy chiquito, ¿no? Entonces había una mesa que tenía los años y que estaba súper, pues, no sé, se le cayó ya todo. Y yo dije, ay, pues la voy a lijar y la voy a pintar. Y me dijo así como, no, no la lijes porque si no, no me la van a cambiar. Y yo, si ya llevan como 10 años con esa mesa, nunca se la van a cambiar, ya mejor déjenme lijarla. No, es que así hay que dejarla. Y pues sí, como que frustra, era muy frustrante. Wow, wow. O sea, es que sí, ay Dios. Justo esta parte en la que ah, las como interacciones que se dan entre estos grupos, ¿no? De personas a distintos niveles, es de suma importancia y que creo que justo se deja muy de lado el enfocarse y en tratar de entender y de dar un ambiente idóneo para que una persona se desarrolle de cierta manera y que tenga no nada más la capacidad, porque pues en su mayoría de las veces quienes están ocupando un puesto tienen una capacidad de hacer X o Y cosa, no nada más eso es suficiente, ¿no? Sino como que toda esta relación en un ambiente que es tan importante y que justo creo que se deja muy de lado cuando hablas con la gente en el contexto académico. O sea, aquí me ha tocado mucho, de hecho ahorita estamos como en una pelea, lucha, de el reconocimiento del estudiantado, porque al ser nosotros, estudiantes de posgrado en un centro de CONACYT, o sea, que le rinde cuentas directamente al CONACYT, que no está a través de una institución autónoma como puede ser en una universidad. Nosotros aquí tenemos estos gaps o estas cosas raras porque que no tenemos el sentido de pertenencia autónoma de una universidad. Entonces eso hace que de repente se atropelle los derechos y como que las cosas que merece un estudiante, porque somos tomados de repente como trabajadores de alguna manera, cuando no somos trabajadores. Sí, exacto. O sea, y eso es un problema grave al cual no se le pone atención. Y eso deriva en un chingo de cosas que justamente es lo que estamos viendo nosotros acá, de que, oye, pero es que ¿por qué está pasando este problema? Ah, es que tiene un problema el estudiante con su asesor. Ah, es que tiene un problema el estudiante porque no se le reconoció esto. Ah, es que como ya no, no sé, como el grupo dentro del centro de investigación que se encargaba de darle seguimiento a la beca, el estudiante no pudo obtener su beca ahorita y pues tiene que arreglársela solo o sola. Y es como, güey, a nadie le importa ya los estudiantes, ¿qué pedo? Oye, sí. Justo mi problema más grande, que ahorita es por el cual odio, es por eso del apoyo. O sea, haz de cuenta que pues en esta carrera todo es clínico, ¿no? Y y tu especialidad. Entonces, a mí no me gusta la clínica. De hecho, yo en segundo semestre me quería salir y me quería ir a biotech, que en realidad nunca quise medicina, yo quería estudiar física, pero no me consideré lo suficientemente inteligente para estudiar física y dije, bueno, medicina. Y ya me metí igual como por presión social, ¿no? De que los papás siempre quieren hijos médicos y abogados. Y como que dije, bueno, pues mejor medicina. Y ya me metí a medicina y en segundo semestre, o sea, como que no estaba soportando. Y me dijo, en ese entonces le hablaba
niño de por ahí y me dijo este niño que tenía una hermana que era biología, estudiaba biología, pero hacía investigación en, en humanos, pero decía, o sea, es que yo no la puedo hacer tal cual porque necesito un médico que esté presente para poder trabajar en todo esto, ¿no? Y me dijo, no te salgas, o sea, aguántate todos estos años y así cuando ya entres a lo que te gusta, y al final son 7 años, o sea, todo lo demás lo vas a hacer tú. Y yo así de, no, pues sí, ya me voy a aguantar, ¿no? Justo con la idea de que pues al final yo no hubiera una segunda mano que interviniera, egoísta y soberbia. Ah, Y entonces, em, todo el mundo, bueno, hay una forma de titulación así como súper grande, es la de ECOES en Neval, ¿no? Haces un examen clínico y un examen teórico. Entonces es como por la vía, ¿no? Porque al final pues vas a lo clínico y haces eso y después haces tu examen para especialidad médica y todo eso. Pero como yo quería investigación, dije, pues me voy a graduar por tesis. Y entonces, creo que nunca se había hecho una tesis experimental en mi escuela porque es un tanto patito. Y pues me dieron así de que, no, pues un asesor para que me ayudara. Y pues mi asesora tiene toda la intención de ayudarme, pero como da clases y de repente así como de, es que tienes que cubrir y tienes que hacer esto, pues no le daban como mucho tiempo para poder estar conmigo y tuve que investigar como por fuera. Pero como como mi tesis es experimental, pues yo necesitaba material para poder trabajar. Y para empezar, pues en la escuela no hay las máquinas, ¿cómo se dice? el El equipo. recurso, ajá, el equipo y el recurso para poder hacer lo que necesitaba hacer. Porque estoy trabajando, bueno, trabajé con bacterias, con antibióticos y con una alternativa. O sea, mi tesis iba de una alternativa a los antibióticos. Y fue así como de, no, pero pues tú tienes que comprar tu material porque para investigación nada más se dan 5,000 pesos para toda la investigación. Y yo, ni las bacterias, o sea, no alcanza para nada. Y, o sea, como que me ponían muchas trabas, ¿no? Yo me acuerdo que fui a presentar mi trabajo y me dijeron así como, no, es que es plagio, o sea, lo que estás haciendo es plagio. Y yo, no, no es plagio, y ya tuve que mostrar un montón de evidencia para que vieran que no era plagio, porque para esto yo era muy mal estudiante, o sea, cuando iba en ciclos básicos era la peor estudiante. Y cuando me fui a campos clínicos, pues como que estaba en ese trance de dejar de ser, pero pues como que no, y muchas cosas emocionales pasaron, y aparte de que no me gustaba, evidentemente, y pues ya cuando entré a esto que me gusta, pues obviamente le eché así como que muchas ganas, pero pues sí me decían así como de, no, es que aquí no se hace eso. De hecho, cuando fui a pagar lo de la titulación, me dijeron así de, ay, déjame le hablo a no sé quién, porque aquí nunca se lo dan por tesis, entonces, necesito que me pasen el código. Y yo así, sí está bien. Y se tardaron como 3 meses en darme el pase. Y yo así de, no, pues los odio. Los... Porque sí, de hecho les dije, me dio ese un buen de coraje porque me dijeron, no, pues tú tienes que pagar tu material, ¿no? Y yo de, bueno, entonces denme permiso de venderle boletos a los estudiantes para hacer una rifa y con eso sustentar lo de mi tesis, ¿no? Y me dicen, no, es que sabes que no puedes hacer eso porque es una situación muy penosa para la escuela, porque la escuela es privada, ¿no? Pero no es privada la Ibero, la Náhuac, la SAI, o sea, no, nada de eso. Y yo así de, Ok, bueno, ya estamos por descarte. Vamos a llegar al final de cuál es la escuela. sí, no lo investiguen. Y, y ya, entonces, pues sí, fue No, pero ya me despedida imagino hasta cuál luego. es, ¿eh? Ya me No, no te imagino. imaginas. Oye, no, pero es que, ay, qué castroso eso. Justo, a mí una de las cosas que me cagan es que alguien te diga, es que esto así, aquí no se hace. Y es como, pues vete a la verga, se puede hacer. O sea, me vale madre, ¿sabes? O sea, porque es parte de ese conformismo también que nos obliga digamos, el status quo de donde vivimos para no, es que hazlo así, porque si no, está mal, ¿no? O sea, por ejemplo, digo, yo me acuerdo muy cabrón como
Bueno, para esto vamos a hablar, es algo que ya he hablado anteriormente, igual no te sorprendas tanto. En mi contexto familiar, por ejemplo, yo siempre tuve un chingo de pedos con mi familia. Bueno, spoiler, ahorita estamos chido, pero tuve muchas broncas por pensar distinto a cómo mi familia se hacía sus prácticas o su forma de ver la vida, etcétera, ¿no? Y una de las cosas que yo también, yo a veces decía, no mames, esto está mal, ¿no? O sea, ¿por qué? Como que me lo cuestionaba, pero era tanta la presión de mi familia de que no, es que así es, que hasta me llegué a confundir y dije, verga, igual y yo sí estoy bien pendejo, ¿no? Pero bueno, no es que estés bien pendejo o no, no es polarizar, porque precisamente polarizar es de lo peor que se puede hacer y que nos ha llevado a un montón de situaciones terribles en la historia de la humanidad, pero sí me di cuenta que no iba mucho con el pensamiento que tenía mi papá respecto a no te quejes si tienes mucho trabajo, ¿no? Agradece que tienes un chingo de trabajo y en vez de quejarte, pues trabaja más, ¿no? Y échale un chingo de ganas. Y es como, era tipo también de que hay gente que no tiene el trabajo y lo quisiera, ¿no? Y entonces como que yo decía, no, es que esto no me cuadra, es que la neta no siento que sea tan así. O sea, sí que chido tener trabajo, pero luego me di cuenta de que, güey, no mames, o sea, es que no puedes dejar que atropellen tus cuestiones fundamentales de persona con la excusa de que es trabajo y agradece que es trabajo. O sea, porque para precisamente hacer cualquier cosa que hagamos, y ahora viéndolo en este lado de la investigación, por ejemplo, ¿no? O de la gente que hacemos este trabajo de estar buscando cosas en la ciencia y etcétera, pues antes que esto, somos personas. Y para ser personas tenemos necesidades totalmente básicas que compartimos con cualquier otra persona que deben de ser cumplidas para poder hacer esto, ¿no? Posible. Entonces, esta cuestión, este discurso de no te quejes, agradece que tienes mucho trabajo, es completamente en el sentido de, es que eres una máquina o como deshumanizar a las personas para justo esto, como que aprovechar la capacidad que tiene cada quien, ¿no? De seguir produciendo y produciendo. Y dentro de esto, pues entra como esta cuestión de, no, es que no modifiques las cosas. Esto funciona así y hemos vivido de esta forma bien y no hay que moverle, ¿no? Porque, pues, si no, quién sabe qué pueda pasar. Entonces, parte de esto es lo que dices, ¿no? Y creo que, pues, tiene mucho sentido con el término que te dije que me encanta que me mencionaste, de salud capitalista, ¿no? O sea, ¿qué rollo con esto? Pues mira, justo de lo que estás mencionando, el conformismo va muy de la mano con la meritocracia. Y yo llorando por el tren de Rosa Pastel. Y pues todo eso viene al final de un fallo del sistema muy grande, ¿no? O sea, la verdad es que pues mucho de política no sé, pero de lo poco que he visto, hay un estudio padrísimo que es de Sindemia Global de la Obesidad, Desnutrición y Cambio Climático. Y hablan mucho esto de que, pues al final, todo depende del sistema, ¿no? Entonces, para esto, pues la malnutrición es una carencia, un exceso o un desequilibrio de los nutrimentos y de las calorías, o sea, de la ingesta calórica. Entonces se divide en dos, la desnutrición, que es cuando que aquí tengo un gran dilema, ¿no? Con eso de que la talla y el peso no están de acuerdo a la edad. Y por ejemplo, en niños se mide mucho con percentilas, ¿no? En adultos con el IMC. Pero al final, o sea, sin caer en el body positive, pero sí eliminando el estigma de peso, al final todo depende mucho de la región, ¿no? Porque todas estas bases que tenemos nosotros en medicina son europeas y americanas. O sea, eh, cuando vas tú a una población rural, pues obviamente los niños no van a tener el mismo tamaño que un niño de ciudad, ¿no? O sea, el niño de ciudad todo el tiempo está comiendo cosas procesadas y al final, aunque sí llegan esas cosas a las comunidades rurales, la ingesta es muy distinta, ¿no? Aparte, a veces ni siquiera tienen para comer, comen un nopal y una tortilla y es evidente que no van a tener el tamaño que tienen, pues las percentilas, pero eso no significa que sea un niño insano, porque
al final la genética va modificando tras las generaciones cómo se va adaptando la sociedad hacia la ingesta de los alimentos. Pero entonces la OMS dice, no, es que hay un problema de malnutrición muy grande, y sí lo hay, o sea, sí hay un problema muy grande, pero no depende nada más del compromiso que tiene la persona perdón, no depende nada más del compromiso que tenga la persona con, con su salud, ¿no? O sea, justo depende esto de la vida capitalista. La gente ni siquiera tiene tiempo de preparar alimentos, o sea, porque a mí me choca escuchar a los médicos que dicen, no, pues párate más temprano para que hagas tu comida y te lleves tu topper. O sea, que me parece que a las 3 de la mañana, o sea, porque parte de la salud es dormir. Dormir, sí. Entonces, me estás diciendo que duerma 3 horas para que coma bien, o sea, De- como que no tiene ningún sentido. Y la otra es que sí es más barato la comida procesada y muy calórica, a diferencia de la salud, ¿no? Porque dicen, ay, de que vete al tianguis y te venden 1 kilo de jitomate a 30 pesos, ¿no? Pero el jitomate lo tienes que lavar, lo tienes que cortar, no se te tiene que echar a perder. Entonces, o sea, eso es tiempo y nosotros todo el tiempo estamos corriendo. Entonces, pues no nada más es el compromiso. Lo que sí es que hay un compromiso, una falta de compromiso muy grande del gobierno, ¿no? Porque, pues al final, al menos ahorita, con lo de las etiquetas, pero no lo hacen por salud, lo hacen por estética. Así como de, ay, tiene muchas calorías, se me va a ver el muffin top, se me va a ver la panza, mejor no como eso de las calorías, ¿no? Y al final necesitamos calorías y no pasa nada si te comes un tamal a la semana o si te comes unas galletas a la semana, o sea, no va a pasar nada, ¿no? Todo depende mucho del equilibrio que tengas. Pero una persona que trabaja de 8 de la mañana a 7 de la mañana a las 5, 6, 7 y que aparte tiene hijos o que si no tiene hijos vive solo, tiene que pagar renta, no le alcanza el dinero con lo que gana en la oficina, tiene que tener un trabajo alternativo. La mayoría de las personas tiene 2 trabajos, ¿no? Entonces, ¿en qué momento? Sí, sí, digo yo. ¿En qué momento esto puede funcionar? O sea, sí es una falta de compromiso más grande del gobierno que de la persona, ¿no? Porque también mucho cae esto que hablaba de la estética, por ejemplo, con la dismorfia corporal y con los trastornos de la conducta alimenticia. Porque encima de que ya tenemos estos problemas, hay algo muy grande y es redes sociales. Redes sociales y farándula. Porque todo el mundo sabe, o sea, todo el mundo sabe que solo subes las cosas más padres y que la mayoría de las fotos están editadas y los filtros, ¿no? O sea, todo el mundo sabe eso, pero parece que no lo sabemos y queremos alcanzar ese estándar, ese estereotipo, pero al fin es por algo estético, ¿no? O sea, también hay muchas personas que se ven estéticamente muy aceptables, pero que tienen una salud horrible, que no comen, que lo que llegan a comer, o sea, de que, ay, ya me comí una galleta en todo el día, entonces ya no como nada. O sea, como cosas así, ¿no? Y bueno, al final esto, o sea, estos 4 buques van de la mano con otra cosa que se llama cambio climático, ¿no? Porque dicen, no, pues es que el agua cuesta 15 pesos el litro y medio. Bueno, de la Bonafont, ¿no? Y la coca me Marcas, cuesta patrocínanos. No, Coca-Cola no lo hagas. Y no, que la Coca-Cola 13 pesos. Y ya me dio dulce y ya hace que no me duela la cabeza y todo eso, ¿no? Pero pues al final, Coca-Cola hace que acaba de ser patrocinador de algo, de un super greenwashing de los acuíferos. Y también lo vemos, por ejemplo, los Twinkies con una pechuga, ¿no? O sea, tú compras una pechuga en cualquier lugar y 80 pesos. Y la comida corrida 60. Pero pues porque obviamente lo hacen a gran escala, ¿no? Y estamos muy acostumbrados de la mano con la cultura. Yo te mencionaba que estaba en una comunidad rural en Hidalgo
Y la gente está súper acostumbrada a comer las cosas con manteca. O sea, todo lo hacen con manteca. Y si tú les dices, oye, mejor échale aceite de oliva, no, no me vas a ver igual. Entonces, una cosa muy importante hacer es acostumbrar, ¿no? Pero te digo, ¿de qué sirve que te acostumbres y cuando vas a la tienda te venden cosas más baratas y no tienes tiempo? Y, por ejemplo, venden los sándwiches en Oxxo y en todos esos. Y también todos bien calóricos, o sea, Sí, sí, sí. de que el jamón todo echado a perder. Y Me encanta ya ahorita, es broma, ¿eh? Pero me encanta ya, metimos marcas, ojalá y lleguen las regalías. censurado el video. No, no, no. No, oye, pero quiero decir justo lo que estás mencionando. Fíjate, está, está muy político este pedo, pero me encanta. Y eso es lo que te dije, ¿no? Que me iba a gustar esta plática, porque precisamente la sobreexplotación de los humanos como objeto de productividad, que esto se plantea a través de distintos filósofos, ¿no? A través de la historia, incluso filósofos del siglo XIV, en Arabia ya hablaban de esta cosificación de no nada más el producto, sino la cosificación del el productor respecto a cómo le das un valor a las cosas, ¿no? Dependiendo de el contexto y de la cultura que mencionabas, ¿no? De que sea más premiado o no. Y también si lo empatamos con la definición que da Marx de la monetización, ¿no? De cómo llegamos a generar las monedas de cambio, ¿no? Que también ahí pierde mucho valor, ahí sí el objeto que se está monetizando, ¿no? Porque pues haces como una conversión ahí medio extraña, en la que pues hoy en día estamos todo el mundo de acuerdo en que el trabajo que te cuesta generar 1 kilo de maíz se está representando en un papel, en una moneda, etcétera, ¿no? Pero bueno, dentro de esto, esta cuestión de que a las personas también se nos objetiviza como ente productivo para complacer al sistema, haciendo que dejándonos de lado a nosotros mismos como personas, que es lo que te mencionaba al inicio, ¿no? De que uno, para existir, y hacer cualquier cosa, no importa tu trabajo o tu función, necesitas lo mínimo para ser una persona, ¿no? Y eso queda muy de lado cuando nos llenan de la cabeza de que no, es que tienes que ser productivo, ¿no? Por ejemplo, aquí, en el sistema que yo conozco, que es la academia, de que no, es que aquí tienes que estar mínimo 8 horas, y no, y es que si solo estás 8 horas, uy, no. Y no se diga si estás menos de 8 horas, porque ya eres una pésima persona que no produce, ¿no? Y mejor ve a esa persona que se queda eh, 15 horas y apenas si come o come algo cualquiera, pero está aquí produciendo y es alguien que va a destacar, ¿no? Entonces como que te meten esa mierda de que tienes que ser productivo y productivo y productivo, sacrificando este tipo de cuidados necesarios mínimos para tener una salud real, ¿no? O sea, que hoy en día, pues el hecho de que no. Digo, creo que se refleja mucho en que la población teme mucho ir al médico porque es como, no, es que no quiero saber, no, ¿qué tal que me dicen que tengo esto? Y es como, güey, o sea, creo que este miedo va de la mano de que seguramente sabemos que no tenemos los mejores hábitos para nuestra salud y que pues no queremos escuchar esta pues mala noticia, ¿no? Entonces, no sé, ¿qué opinas? Sí, estoy de acuerdo. Ah, bueno, quiero hacer un paréntesis. Este artículo lo vi en un TikTok, tengo que dar créditos, de Bruja del Clima. Tiene un video muy bueno de esto y me parece un gran ejemplo y va muy de la mano de, o sea, sí, pero también la verdad encontrar un médico bueno, híjole, yo conozco, me han contado de unos que tienen un gran promedio y los ves en consulta y te quedas así de, ¿cómo es posible? O sea, ¿cómo es posible que, o sea, al final las habilidades que tienes no tienen absolutamente nada que ver con las calificaciones? Creo que sí la responsabilidad, porque no es demeritar el trabajo,
pero la habilidad es muy diferente. La habilidad social, y más por ejemplo en esta carrera que tienes que estar con gente, que tienes que entender su cultura, que tienes que entender sus creencias, el contexto en el que vive, o sea, son muchas cosas, ¿no? Que siempre nos llegan a criticar de que, ay, es que los médicos se quieren meter en todo. Y sí, o sea, la verdad es que sí, sobre todo en esta parte social y de que se sienten los más psicólogos, y no, o sea, sí hay que entender el límite hasta donde se llega. Pero justo regreso al sistema, en el IMSS, en el ISSSTE. Digo que nos van a censurar. De que 15 minutos de consulta, ¿no? Entonces llega alguien y la verdad es que el 40% de las enfermedades son somáticas. O sea, siempre va a haber un trasfondo emocional por el cual pase, sobre todo en la microbiota. Ahorita hablamos de eso. Pero, em, o sea, tú llegas y la verdad es que tampoco es como por, nada más por lo de las habilidades y el promedio, pero justo los corrompe el sistema, ¿no? De que los tienen de que dalo así rápido y no me importa y medica, ¿no? Porque una cosa muy padre, me contaron que cuando no se acaban el medicamento que hay en stock, se lo quitan del sueldo a todos los médicos, ¿no? Que esto pasa mucho con los antibióticos. Pasó, no en el IMSS ni en el ISSSTE, pero pasó que mandaban, no sé, de que 50 cajas de penicilina y caducan en 4 meses. Y tienen que dar esas 50 cajas de penicilina porque si no se los descuentan. Entonces, ¿tú qué haces? O sea, al final es una cosa así como horrible porque o vas entre tu vocación o vas de comer. Porque no les quitan 3 pesos, o sea, sí les quitan porque dicen, ay, es que hay médicos bien malos y que te dan antibióticos. Pues sí, pero es que también hay un trasfondo político, ¿no? Entonces, por eso siempre, bueno, no siempre. Por eso, en la mayoría de los casos, la priva llega a ser un poquito mejor. Pero no en farmacias, ¿no? Porque en farmacia pasa lo mismo, de que da tanto medicamento para que te demos tu comisión. Y de que manda todos estos estudios para que te demos tu comisión. Entonces, pues ahí, digo, capitalismo, ¿no? Porque, mm, ¿qué haces? O sea, si tienes tu vocación, eres muy bueno, pero si el sistema te está diciendo, es que no me importa si eres bueno, tienes que vender. Y no puedes descansar porque el descanso es el error más grande que hay en nuestro sistema. O sea, es lo más penado no estás haciendo nada productivo, entonces no vales la pena, ¿no? Que, por ejemplo, pasa mucho con los médicos que se quedan como médicos generales, de que si no tienes especialidad no vales nada. Cuando quiero que sepan que el mejor libro de neurología lo hizo un médico general. Entonces, es porque no se tiene el apoyo. Y también la gente, o sea, los pacientes se acostumbran, ¿no? De que me duele la panza, voy con el especialista. Y me duele la cabeza, voy con el neuro. Y es algo que se puede hacer desde la prevención, ¿no? Desde primer nivel. Pero prefieren eso porque los traen tan así a los de abajo que se quedan como los malos. Sí, 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 y justo creo que está bien cabrón. Wow, o sea, me acabas de dejar impresionado por esta cuestión del medicamento. Tiene todo el sentido del mundo. O sea, me impresioné porque es como, güey, ¿cómo no lo habías visto? Obviamente yo no estoy inmiscuido en el sistema de salud, pero precisamente hace ratito que bien chistoso, cuando dijiste, no, es que mi tesis va de antibióticos, bacterias y alternativas, pensé, "Ja, mi tesis también". Entonces, justo como yo lo digo, tengo pláticas cuando hablo acerca de la resistencia a los antibióticos y del problema, menciono que el sistema de salud mexicano, que es el que conozco, eh, tiene muchas deficiencias y una de ellas es la mala La mala práctica praxis. de recetar medicamentos a lo loco, ¿no? Y es como, o sea, no, no siempre, o sea, hay muchas cuestiones ahí implicadas, pero esto que acabas de decir, ¿no? De que les cobran, o sea, digo, mencionamos no IMSS, no ISSSTE, ojo, no generalicen, no sabemos, igual y sí, quién sabe, pero, ¿qué pedo? O sea, wow, no sé, estoy impresionado. Sí, es una cosa mm, que está inmersa en esta parte social, la verdad es muy complicada.
pero es algo que nunca te van a enseñar en la escuela, ¿no? O sea, te enseñan a poner sondas, pero no te enseñan a administrar tu dinero, te enseñan a tratar una neumonía, pero no te enseñan qué hacer cuando no tienes esos medicamentos, que pasaba mucho, o sea, que pasa mucho en las comunidades rurales, ¿no? A mí me daba mucha risa cuando empezó todo esto de los médicos cubanos, que decían, ay, pues manda de los cubanos porque todos ustedes son unos mediocres y no pueden, y nadie puede, o sea, son demasiadas las deficiencias que hay como para poder tratar algo así, pero por más que uno intente cambiar, es demasiado grande. O sea, no tendría que ser uno el que intenta cambiar, necesita hacer todo. Y la verdad es que hay tanto personal que está tan cansado de intentarlo y de que se le regrese que pues es un problema muy grande y que se va a quedar hasta que alguien de arriba diga ya estuvo. Y eso sí, no lo callan antes, ¿no? Pero pues sí, está complicado. Como nuestro ex líder Hugo López Gatell, que justamente ese fue Qué un cringe. ejemplo, o sea, fue un gran ejemplo de, güey, a ver, o sea, cómo las cosas cambian tan cabrón basadas bueno, está una persona que tiene un gran poder de decisión, pero que al final de cuentas está tomando, pues, órdenes de alguien más arriba, ¿no? Entonces, digo, no es un secreto que si uno ve, porque pues está ahí por algo el presidente, nuestro presidente AMLO, es creo que el top 8 de streamers a nivel mundial por las horas de stream que hace con sus mañaneras Sí, y todas esas ondas, está grabado desde la pandemia y todo esto, cómo el discurso de Gatell va cambiando, ¿no? A través de cómo evolucionan estas cuestiones políticas que van sobre el problema sanitario que vivimos, ¿no? Pero fíjate que está bien cabrón esta parte también. Hay una autora que es Silvia Federici que habla acerca de cómo hace un análisis de cómo las mujeres, o sea, todo este sistema familiar que tenemos impregnado en la sociedad occidental, y hablando específicamente de México, esta cuestión de que el hombre, y hombre me refiero a la especie, al espécimen macho de la especie Homo sapiens, ¿no? El hombre tiene que ir a trabajar, tiene que ser esta persona que produzca y produzca y produzca, y el sistema de cómo está conformada la familia, pues es también capitalista porque, para que el hombre pueda estar trabajando y sobreexplotándose físicamente, tiene que haber una mujer en casa que esté atendiendo todas las necesidades básicas de un hombre, haciendo inútil a un hombre no poder encargarse de su propia existencia mínima o de sus propias necesidades básicas, porque tiene que haber una mujer que esté cuidándole como lo cuidó su madre, ¿no? Y que cuando está en la etapa adulta de producción y de sobreexplotación, ahí está presente la figura femenina para encargarse de todo esto, ¿no? Y es como, wow, güey, qué pedo con esto, ¿no? O sea, lo que está perpetuando este tipo de cosas, y es tan difícil, pues que para la sociedad actual estemos tratando de ir en contra de eso, porque aquí tenemos ya choques de ideales, de formas de ver la vida o la existencia, la convivencia humana, porque por un lado estamos tratando de combatir esta parte en la que tenemos que terminar con estas relaciones de poder debido a las violencias que se generan a partir de esto, pero por otro lado, el sistema ni de pedo quiere que esto cambie, ¿no? Y si sí, trata de modificarlo para que ahora tú te haga pensar que, pues bueno, ok, no va a haber familia tradicional, entonces enfócate en ti, tú solo, y tú solo puedes, ¿no? Pero desgastándote a un nivel de que, alejándote de la comunidad para tener apoyo y desgastando a la persona en singular para sobreexplotarla también, ¿no? Y es como, güey, qué pedo, auxilio. Entonces, no sé, está... ah, los más filósofos. no, o sea, te digo, es como, qué pedo, ¿no? O sea, es impresionante ponerte... Y precisamente eso, ¿no? O sea, a veces no podemos llegar a este tipo de conclusiones
porque estamos ocupados en que todo nuestro tiempo, nuestra capacidad tiene que estar enfocada en nuestro trabajo. Fíjate que cuando iba en la prepa, dijeron, no, que vamos a hacer un debate, todos ustedes escojan el tema y lo presentan, ¿no? Ante los estudiantes. Y yo de que vamos a hablar de la reforma energética de Peña Nieto. Entonces, se me ocurrió, o sea, nada más era de que presentar el tema. Y yo dije, no, vamos a hacerlo interactivo, vamos a preguntarle, o sea, grabamos, ¿no? Y le vamos a preguntar a las personas, oye, ¿tú qué piensas de la reforma energética? Y me acuerdo que le pregunté a los profesores, ¿no? Y me decían así como de, no, pues la verdad es que no tengo tiempo de informarme, porque he tenido mucho trabajo. O de que no, pues es algo muy ambiguo, porque la verdad he estado súper ocupado y así, ¿no? Y de que pones noticias y puro amarillismo, puras cosas de miedo, de no sé qué. Yo la más hipersensible, nunca prendiendo tele, ¿no? Entonces, como que, o sea, al final sabemos que todos somos ignorantes en algo, todos. Dice, me acuerdo que tenía un maestro que decía que el médico que cree de medicina ni de medicina sabe, porque creo fielmente que tu carrera no es tu personalidad. O sea, está súper mal que tu carrera sea tu personalidad. Entonces, pues al final tienes que saber pues de todo un poco, pero no tienes que ser experto en todo, ¿no? Porque pues, no damos, o sea, no damos, hay muchísimas cosas y por eso cada persona tiene su área. ¿Y cuál era la pregunta? No, no hay ninguna pregunta. Pero fíjate que No sé justo... por qué me fui. No, está bien. Oye, esto que acabas de mencionar, bueno, antes de pasar a la microbiota, lo que acabas de mencionar de que la carrera no debe definirte como personalidad. Hace algunos meses estábamos en una reunión, algunos estudiantes de acá de posgrado, y estábamos platicando, estábamos en un bar, y entonces un güey dijo, oye, a ver, si te preguntara cuál es el tema del que sabes más, ¿qué me dirías, no? O sea, así que si yo te dijera, a ver, mañana me tienes que hablar de algo, pero así a profundidad, cabrón. ¿De qué me hablarías, no? Y a mí se me hizo muy extraño que mi respuesta se le hizo extraña. Yo le dije, a ver, ok, algo que no me pueda equivocar o que me equivoque lo menos posible o que tenga más cosas de qué hablar. Yo le dije, para mí creo que sería de subgéneros del metal, del género, ¿no? O sea, creo que eso es de lo que más sé y que puedo platicar un chingo de eso, ¿no? Y se sacó de pedo, porque te digo, era una reunión de gente que estábamos en el posgrado y fue como, ¿y tu tesis? ¿Y por qué no me hablas de tu tesis? Y yo, pues, o sea, sí sé de mi tesis, obviamente por eso la estoy haciendo, pero no mames, o sea, no se compara con todo lo que yo pues me he informado de música, porque pues me encanta, ¿no? Y como que se sacó de pedo y algunas otras personas sí contestaron de que el tema sería su tesis o algo relacionado a, fue como, no mames, qué pedo. Y me acordé ahorita, por esto que dijiste, de que precisamente creo que la personalidad no debe de estar basada en en la formación académica o lo que sea que estés estudiando, ¿no? O sea, eres, de nuevo, una persona antes de ser un profesionista, ¿no? Sí, exactamente. Eh, Pasa mucho. Ay, no, esto hay que quitarlo. Ya iba a decir algo de aquel grupo. Oh, Una vez estuve en una secta de ciencia donde todo era muy dogmático y de repente todo se volvió de facturar. Hay que tener cuidado con la ciencia dogmática, porque después te dejan a la deriva así como de, ah, qué bueno que participaste, pero al final sistema capitalista, ¿no? Qué bueno que participaste, pero yo soy la cara. wow, o No sea, entren a la ciencia dogmática. no entren en esa secta. La verdad no tengo idea si sigue existiendo, pero justo creo que también, hablando de esta secta, uno de los más choques que tenía era eso. O sea que, digo, yo no soy un experto en sociales ni nada, pero se me hacía muy extraño y alguna vez lo hice saber de que, oye, es que yo pienso que la formación que se tuvo
a partir de esta institución de donde salió la persona que decía este tipo de cosas, yo dije, entiendo que a lo mejor esta formación va en camino a la producción, pero, y yo decía, pero es que no es así, o sea, no siempre es así. Entonces, eso justo era, fíjate, no lo vi, ¿no? O sea, nada más era como una cosquilla de, esto no me cuadra, pero al final se supo, se sabe. Y tengan cuidado con la ciencia blanca. Mira, justo tengo una foto de un libro que me gusta mucho y la frase dice, la investigación científica es una actividad profundamente humana y por lo tanto social. Entonces, sí es importante que siempre exista esta parte como para bajarnos, ¿no? De nuestra burbuja de privilegios, porque mm, yo entiendo, o sea, por ejemplo, mucho este altruismo de no, vamos a difundir ciencia a las comunidades que menos tienen, pero pues al final el conocimiento de esas personas es muy distinto al que nosotros adquirimos, ¿no? O sea, el simple hecho de nosotros estudiar en cualquier escuela ya es un privilegio, porque mucha gente se queda desplazada y no estudia, o mucha gente estudia pero no trabaja de eso, otra vez tren de Rosa Pastel. Y sí me parece importante que siempre exista un lado social dentro de cualquier ciencia exacta, o no sé cómo esté catalogada, ¿no? Porque se nos olvida, ¿no? Pasa mucho, yo lo veo, pues en mi ámbito lo veo mucho con los doctores, ¿no? De que un buen de tecnicismos médicos y el paciente así como de, pues es que el doctor me dijo que una ditis. Y tú así como de, ¿un qué? Una ditis. Y tú, ok, ¿y qué es una ditis? No, pues que el azúcar. Pero el azúcar, ¿qué? No, pues no me dijo, nada más me dijo eso y que me tome esta pastilla. Y tú así de, eh, pues eso no está bien, ¿no? O sea, también me pasaba mucho que cuando estaba yo en el internado, iban personas a este hospital que no sabían leer y no sabían escribir. Entonces les mandaban su receta y los doctores, sí, tomes eso, ¿no? O sea, y muchos mentían, decían como de, es que pues yo le dije que sí le entendía, pero pues la verdad no sé leer. Y como que los pacientes cuando te ven más chico hay de dos, o te ignoran y te dicen, no, ¿tú qué vas a saber, chamaco? Y otra que te tienen como que les das ternura y te platican las cosas, ¿no? Sí. Y algo que empecé a hacer ya cuando en el servicio tenía que dar recetas es que les dibujaba. Por ejemplo, cuando o sea, yo no les preguntaba si sabían escribir o leer, porque a mucha gente le da vergüenza, ¿no? Entonces, no tienes por qué poner incómodo a los pacientes y les decía, mira, esta se la va a tomar en el día y esta en la noche. De preferencia cuando el reloj esté en el mismo lugar o tenga el mismo número. Y les ponía de que un solecito y una luna, ¿no? Y si era mediodía, les ponía como una montañita con un solecito. Si era una vez a la semana, les ponía un calendario, o sea, el dibujo de un calendario y no, pues tal. O sea, y son pequeñas cosas que no cuestan, o sea, en el tiempo en el que tú ves un TikTok, puedes hacer tu escrito, o sea, porque nosotros tenemos más oportunidad de ellos de tener una computadora y de que si voy a dar una receta, pues no me cuesta nada ponerle un solecito así rápido o una luna y explicar algo muy básico, ¿no? Y si lo vas a tener, o sea, si lo vas a tener constantemente como tu paciente, pues también irle, aunque el tiempo sea muy corto, que le vaya explicando poco a poco las cosas, pero pues al final no da el tiempo, se hartan, o sea, a mí me molestaba mucho que solamente en todos mis años de hospital, solamente en un hospital había un doctor que nos decía, váyanse a desayunar. ¿Ya desayunaron? No, que sí. Bueno, hay que seguir. Pero si no han desayunado, váyanse a desayunar. Y los demás como de, y, o sea, yo lo veía por los doctores, ¿no? De los que ya tenían su plaza, así de que tienes que estar aquí de esta hora a esta hora y tienes que comer, ¿no? Y la gente pues también, como no ven toda esa parte de atrás, era como de que el médico se salía con su termo y decía, huevón, no me quieres dar consulta, de por sí no tengo tiempo. O de que salían, o sea, yo me aprendí esa de salir con un expediente en la mano e irme a desayunar, ¿no? O sea, porque ya te ven así como que ocupado y escribiendo y así, pues ya no te dicen nada, pero pues tú tampoco te vas a parar a decirle al paciente, oiga, me da permiso de desayunar, que no es lo correcto, ¿no? Pero pues
también ellos están hartos, o sea, se paran a las 3 de la mañana, 4 de la mañana para bajar, para que a ver si alcanzan ficha para poder entrar, y luego si les toca un médico que está de malas, a ver si si los refieren a la especialidad que necesitan, o sea, es una cosa muy compleja. Pero sí es importante que intentemos que no nos corrompa, porque cuando nosotros dejamos que eso suceda, hacemos el problema más grande. Y en todas, o sea, yo lo veo en todas las carreras, o sea, no nada más en esto. Igual en derecho, ¿no? Cuando están en esto de las pensiones, o sea, de que igual un buen de misoginia. De, ay, usted quiere los 200 pesos para irse de fiesta, porque me alcanza con 200 pesos, ¿no? O sea, sí tenemos que tener una conciencia. Por eso creo que la ciencia social es muy importante que se dé. O sea, yo creo que todas las carreras tendrían que tener esa parte, o social o psicológica, pero bien hecha, ¿no? O sea, que no sea una materia de relleno, que sea una materia que realmente funcione para lo que viene, ¿no? Porque igual tienen un promedio buenísimo y saben mucho, pero son una porquería de personas con la gente, ¿no? Y la gente, ¿quién se va a querer parar ahí, no? Entonces, ahí estoy diciendo mucho, no, perdón. No. Y pues hay que evitar que nos corrompan, que nos volvamos dogmáticos por Fíjate nuestra que ciencia. hay que evitar eso y entrar a sectas blancas. Sí, el contexto siempre se vuelve más incómodo cuando es blanco. Demasiado. Y ay, sí, da mucho cringe. O repelús en español. Eh, Fíjate, esta cuestión de por ejemplo, la ética, que creo que es algo que en algunas carreras se da, pero que justo, como lo mencionaste, a veces se da de relleno, porque, pues es que, a ver, la ética es una rama de la filosofía y muchas veces la ética, el concepto que tenemos al formarnos en esta cuestión de ciencia, es como, sí, la ética, son las cosas que tengo que hacer y que no tengo que hacer. Es como, no, compa, o sea, tiene un trasfondo muy cabrón realmente si abordáramos la ética respecto a lo que tú vas a realizar o lo que vas a estar haciendo y al mismo privilegio que dices o que mencionamos, ¿no? Ahora en el que nos encontramos, para poder tener una práctica correcta frente llamémoslo correcto, al no atropellar, pues, cualquier derecho humano, ¿no? Entonces, es complicado, digo, creo que actualmente luchamos con muchas cosas, vamos en contracorriente de muchas cosas que justo el sistema busca perpetuar para seguir teniendo control. Hay también por ahí un concepto que recién me platicaron, este no lo he leído, sobre como que hay un periodo de apropiación por parte del mismo sistema. Por ejemplo, existen minorías y las minorías buscan como tener esta revelación, no, bueno, sí, revelación ante el sistema que oprime y como que para que esto funcione dentro del mismo sistema, al momento de que se nota esa falla, es como busca el sistema apropiarlo, introducirlo y que siga. Dos ejemplos importantes, ¿no? Bueno, creo que muy claros. Es uno, esta cuestión de donde surgió el greenwashing, donde la necesidad o la falla al sistema era, ok, ya no quiero consumir esto porque, pues respecto a mi salud, al ambiente, etcétera, la gente empezó a hacer conciencia y entonces, ¿qué hacen? Bueno, ok, vamos a ver, lo absorbemos y ahora greenwashamos para que te demos esta falsa eh, satisfacción de que lo que hiciste funcionó o de que lo que necesitabas, ahí está, ¿no? Pero ahora dentro del mismo sistema. ¿Y qué hacemos? Pues aprovechamos para vender bien pinche caro todo y ahora esto te da un estatus y solamente la gente acá fancy puede acceder a esto y es mejor porque así tu figura y la chingada, ¿no? Eso por una parte. Ahora, también otra cosa que se está viviendo actualmente, la comunidad LGBTTIQ, que igualmente minoría busca visibilidad
¿Y qué pasa? Ah, pues ahora ya lo absorbió el sistema, ahora lo está capitalizando, haciendo series, haciendo como productos que se vendan para que la gente consuma esto. ¿Y qué es lo que hace? Pues percepción de otras personas que no están dentro de la minoría y que obviamente es importante que se visibilice esta minoría, pero quienes no están dentro de esto tienen una mala imagen y es como, ay, ahora nos están metiendo a huevo estas cosas y ahora nos lo venden en la televisión. Y es como, a ver, es que es un contexto bien complicado de cómo ha llegado a esto, pero es parte del sistema que ahora busca capitalizar también esa parte, ¿no? Entonces es como, la verga. ¿Qué? Esa capitalización va muy de la mano con los suplementos, ¿no? Hablando un poco de salud, de que Sí. los suplementos que te pagan la renta, porque prometen mil cosas. Igual, ay, disculpe usted el fondo. ¿No se escucha? ¿No? Ay, qué bueno. Este, em, bueno, a mí me interesa mucho esto de la microbiota. Entonces, mi tesis va de la mano de darle sustento al probiótico. Pero es que hay unos que sí abusan, como marcas ya me dijiste que no. Entonces, hay un probiótico que te dice así como de, no, es que yo te quito la grasa visceral. Y se le dio un montón de publicidad de médicos, o sea, influencers, de que no, sí, este probiótico, ya casi lo digo, este probiótico hay que, que tómenlo. Y yo de que, o sea, como probiótico está bien, pero bien, te venden eso de la grasa y tú de que, pero acompáñalo con ejercicio y dieta. Y igual que todos los suplementos para supermensos, diría el Mr. Doctor, ¿no? Ajá. Porque mm, parte de esas minorías, en este caso, con lo que se capitaliza mucho, es con los cuerpos grandes. O sea, lo más capitalizado aquí es el cuerpo grande y es de lo que más abusan y todo está lleno de estigma de peso. Todo, todo. Mm, o sea, esos videos en donde dicen, no, es que fui al doctor y me dijeron que me dolía la rodilla porque estaba gorda y de que me dijeron, no, es que baja de peso porque si no te va a dar diabetes. Y es una cosa bien complicada porque hay guías, incluso canadienses, donde te dicen, el IMC, o sea, estamos tratando de abolirlo, pero al final, como nos venden esa imagen del cuerpo perfecto, del peso ideal y de esas cosas aquí, lo que capitalizan es, pues, la obesidad, el sobrepeso que dicen de los cuerpos grandes. Y yo creo que más que eso, hay que cuidar el contenido que consumimos. O sea, hay que tener mucho cuidado con el contenido que consumimos, porque pasa, justo ahorita que mencionabas lo de greenwashing, esto del Lacotex, otra vez siendo marcas, el Lacotex cero, y yo vi una bióloga muy famosa que dijo, ay no, sí sirve el Lacotex cero, pero después vinieron otros que se dedican a ecología y que dijeron, o sea, sí sirve, pero aquí no tenemos el sustento para que por nuestras vías pase todo ese proceso. O sea, a lo mejor ahorita sí se fue una toallita, ¿no? Se fueron tres, pero va a llegar un momento donde nuestras tuberías ya no lo logren y se pasan. Y por eso hay que tener cuidado y nunca creer, o sea, nunca creer de, podrás saber mucho, pero creo que lo mencionabas en un podcast de que, con la Kishimishi. Con la Kishimishi, ajá. Que decían, no, pues es que la opinión de un científico no es lo último. O sea, es lo último y sí, totalmente, porque pueden ver mucho contenido de TikTok de influencers médicos y que tienen, pero eso no significa, o sea, hubo médicos que promocionaron el dióxido de cloro. Y no Sí. porque tengan el título significa que ya lo saben todo, ¿no? Es justo donde nosotros tenemos que tener un límite de hasta dónde sabemos y hasta dónde derivar y no meternos en temas. Te estás metiendo en temas que no conoces. Estás hablando con alguien que es mínimamente experto del tema. O sea, eso es totalmente cierto porque si no caemos en estas estafas de, ahora sí de las farmacéuticas, Uy. pero de las farmacéuticas no, que no estandarizan, ¿no? Hubo un caso muy sonado del Artriquín,
del ajo, no sé qué. O sea, que al final de que te decían, no, de que es súper natural y ahora lo hicieron con cúrcuma, ¿no? Ya no es artritis, ahora es con cúrcuma. Y llegaba un paciente de que con una enfermedad de Cushing, o sea, porque le metían esteroides, o sea, no te decían, obviamente te van a decir, no, pues todo es natural, pero al final sí le meten algo, o sea, y lo que le metían eran los esteroides. Y por eso hay que tener cuidado con el contenido y no creer todo. O sea, podrá ser una eminencia en cualquier tema, pero no por esto aunque no tengamos el tiempo, al menos de ver otro TikTok de alguien más que lo refute para tener una crítica, ¿no? Si vamos en el camión o escuchar otro podcast de alguien que refute lo que estás diciendo, siempre es bueno. Sí, no, claro, y es que, digo, TikTok es la fuente de información actual más recurrente y pues creo que por eso también es importante que este tipo de cosas lleguen a la plataforma, como, bueno, es que sabemos que ahí es donde la gente busca información. Bueno, vamos a tratar de llegar a través de las vías, ¿no? Y creo que también, el caso también lo mencioné con la Kishimishi, con Jessica, esta cuestión, digo que fue algo muy exagerado respecto a estas cosas como suplemento de la actriz, o no sé si sea actriz, ya no sé ni qué es la señora esta Bárbara de Regil, que super fitness, y que esto fue la exageración, pero justo existen otras muchas cosas, casos así que no se ven, ¿no? Y que no salen a la luz. Entonces, precisamente como tener esta capacidad de discernir y de no dejarnos llevar. También lo mencionabas tú hace rato, ¿no? De esta exposición cabrona que estamos teniendo a las redes sociales, a de que te tienes que ver así, mira, ve mi vida perfecta y es que mi vida es perfecta porque yo hago esto, consumo esto y además bla, 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 ¿no? Y entonces, estos contextos en los que pues realmente otra vez, ¿cuántas veces, a ver, comente aquí ¿cuántas veces hemos dicho sistema, no? La palabra sistema. Cómo el sistema pues nos lleva a esto. Fíjate que quisiera preguntarte, por ejemplo, con Jairo hemos platicado en algún momento sobre, es que ya no sé qué tan mal esté esto, me estás haciendo pensarlo. Imagínate, digo, todos vivimos en este mundo en el que tienes que estar en chinga, ¿no? Y pues porque si no, la realidad es que a veces no puedes, o sea, no se puede seguir existiendo así. Con Jairo hablábamos de que por qué no existe, o que, bueno, es que por qué no existe no es la premisa, ¿no? O sea, más bien el tener ya estas pastillas que sean similares a los suplementos, o no sé, pastillas, no tabletas, lo que sea, esta cosa que tenga el nutriente necesario de acuerdo a tu actividad física y a tu gasto calórico para que solamente lo ingieras y tengas como que todo este chance de evitarte toda la preparación del alimento y evitarte a la vez también como que el consumo de de comida alta en caloría que además tiene otras cosas. O sea, como que limitarlo esta es la dosis que necesitas, ¿no? Según tu gasto calórico y que se esté renovando, no sé, mensualmente, bimestralmente, etcétera. ¿Qué opinas acerca de esta idea que de repente ha salido? Pues mira, primero me acordé de Willy Wonka, del dulce mágico de que, ay, sabe a sopa de tomate, ahora sabe a carne, creo, y al final el pay de mora. Fíjate que es difícil porque no podemos vivir de pastillas, eh, porque lo que no se usa se echa a perder. Y en este caso, pues es el sistema gastrointestinal, ¿no? Necesitamos consumir alimentos sólidos si no tenemos ninguna condición para poder subsistir. O sea, no se puede de que vivir de pastillas. Yo conozco muchas personas neurodivergentes que tienen mucho problema con la comida, pero pues si nada más se alimenta de galletas, o sea, es que es algo bien complicado, ¿no? Porque es eso o se muere. Ay. Y mucho de lo que hacen es que sí existe, es el Ensure. Ahora el Ensure tiene muchos nutrientes,
pero tampoco puedes estar viviendo de líquidos. O sea, necesitas consumir algo sólido para poder, para empezar, para vivir, ¿no? Porque dicen mucho esto de que el intestino es el segundo cerebro. No es el segundo cerebro, es parte del cerebro. O sea, no hay un segundo, es parte de. Porque tenemos algo que se llama microbiota intestinal, ¿no? Que tú mejor que yo lo sabes. Un montón de bichitos, 2 kilos de puros bichitos ahí en el intestino. Y estos son los encargados de generar un montón de cosas, ¿no? Generan la hormona de la felicidad, pueden dejar de generarla, son los que mandan señales hacia otros órganos. Igual si no funciona el intestino, ¿cómo haces que funcione el hígado, no? O el páncreas, o que tenga alguna función el riñón, o sea, ¿qué va a salir? Porque, o sea, obviamente sin tabú, ¿qué va a pasar con el ano si cuesta mucho trabajo, ¿no? Porque todo lo vas a secretar por la orina y va a haber una sobreproducción y entonces el riñón, o sea, un desequilibrio fatal. Y aunque sería una buena inversión por parte de la industria, no es tan bueno para el humano. O sea, necesitamos comer sólidos y lo que viene de la tierra. Sin tenerle miedo a los transgénicos, por favor. Los transgénicos no son malos, ni a las genéticamente modificados. O sea, nuestro cuerpo es lo suficientemente inteligente para poder adaptarse a todo ese tipo de cambios, pero es más difícil que se adapte a dejar de funcionar, ¿no? Es lo que pasa con el músculo. Cuando eres sedentario y cuando no haces nada y de repente caminas, como que el músculo dice, ¿qué onda, no? Entonces, si tú vives a base de Ensure y de pastillas y de repente le metes algo, igual el intestino va a decir, ¿qué onda? Y entonces esta microbiota la vas a mandar al diablo y no nada más te va a doler el estómago y vas a tener diarrea o estreñimiento de por vida, sino que también vas a tener problemas para entender las cosas, no vas a ser tan feliz. O sea, sí es bien importante mantener una buena alimentación, pero de hecho hay algo que se llama mm, neurología entérica, porque justo habla de esto, ¿no? De que no es el segundo cerebro, es parte del cerebro, porque es un eje. Microbiota intestino-cerebro, o sea, es un eje, ¿no? Sí están lejos, pero al final están unidos. Y hay que tener muy en cuenta esto de la alimentación, que no les estoy diciendo que se paren a las 3 de la mañana para hacerse su lunch y llevarse sus toppers y que se les echa a perder la comida por el trayecto, pero sí a lo mejor elegir una mejor calidad de alimentos si está dentro de las posibilidades, ¿no? Porque entiendo que hay personas que no tienen las posibilidades, a lo mejor con la leche, mm, de que pues compran una más diluida porque es para lo que les alcanza, pero les digo, al final, nuestro cuerpo es lo suficientemente inteligente para poder adaptarse a esos cambios, solo que sí hay que tener cuidado con lo que elegimos, así de manera rápida. Cuando nosotros consumimos alimentos procesados, hay que revisar siempre la etiqueta nutricional y evitar de que tenga más de 5 gramos de azúcar añadida, que no tenga tanto sodio, porque pasa esto mucho con los veganos, que el sodio es mucho, entonces hay que igualarlo con agua. Por eso sí es importante que invertamos en un nutriólogo que esté fuera del estigma de peso y que entienda nuestro contexto, que sí es difícil, pero sí existen. Em, y pues tratar de leer un poco de eso, porque al menos para nosotros privilegiados, pues nosotros sí podemos comprarnos un probiótico si nos enfermamos de la panza, nosotros sí podemos pararnos un poquito más temprano para llevarnos las cosas. Y un tip así como rápido, muy padre, es comprar alimentos congelados. ¿No? O sea, estos no pierden nutrimentos si los congelan, al contrario, se quedan ahí. Y si tú quieres fresas en Navidad, va a haber fresas en Navidad porque están congeladas. Entonces, igual si les cuesta, que yo hago mucho eso cuando no tengo así mucho tiempo de cocinar, pues pongo porque ya viene, ¿no? El empaque con varias verduras y tú la pones en el sartén y le echas la carne, si comen carne,
y ya, o sea, de que súper rápido, en 10 minutos ya está, porque cuando congelan la comida ya está lavada, ya está desinfectada, y si no, pueden también consumir alimentos liofilizados, porque contiene ahí la cantidad, en caso de que tengamos problemas con el tiempo. Y que liofilizado se refiere a que está deshidratado. Mm, parecido. Bueno, Conservado. ajá, en grandes Sí, rasgos. sí. Y, sí, aunque sí es importante esta parte de lo psiquiátrico, o sea, tampoco le vas a decir a tu paciente de que, ay, vete meditando en lo que vas en el camión para que se te baje el estrés. O sea, tampoco le vas a decir eso. Pero si tienes la oportunidad de hacerlo, háganlo. O sea, despéguense un poco de las pantallas, de cosas que los abrumen e introduzcanse hacia nosotros, ¿no? Pasa mucho esto que a mí me da mucha risa cuando veo a los influencers de que, ay, mi día sola, y toman foto, ¿no? Y, ay, aquí estoy, y se están grabando. O sea, al final eso no es estar solo, porque tienes en tu cabeza la idea de que lo estás haciendo para que otra persona lo vea. O sea, realmente el estar solo puede ser una buena terapia si no tienen los recursos como para poder entrar, o el interés, ¿no? Porque hay personas que dicen, no, o sea, yo con la terapia se toma cuando uno está preparado para tomar terapia, en caso de que el caso no es extremo. Pero estar solos es una buena terapia porque empiezas a reflexionar sobre ti mismo. Y si tienes la oportunidad y se te antoja, pues ya entras a la terapia, ¿no? Los procesos terapéuticos siempre son muy buenos. Y eso va parte de la psiconeuronutrición, que es parte de la neurología entérica y de la microbiota intestinal. Y todo es culpa del sistema. Y se acabó. Y fin. No, pues es que, ay Dios. No, sí, justo creo que también está bien, bueno, hay muchos estigmas y eso es uno de los problemas que se le añaden a cualquier percepción que tengamos de nuestra realidad y estamos entrando, no sé, te digo, esto es palabras al aire porque ni soy psicólogo ni soy estudiante de cómo evoluciona la sociedad, pero eh, desde el punto de vista de un simple observador, pareciera que estamos entrando en un proceso en el que estamos condicionándonos a esto, a que nos vean las demás personas, a que nos vean a través de la pantalla y de lo que queremos mostrar. Y eso también seguramente está teniendo gran peso en lo que hacemos, cómo lo hacemos, y va a repercutir o está repercutiendo en nuestra salud mental y física, ¿no? Cada vez que dices repercutir, que también lo has dicho en varios podcasts, me acuerdo del meme de repercute en tu ano. Dejar que repercuta en mi ano, en mi ánimo. En tu ánimo. Sí. Ok, no me he dado cuenta que uso mucho la palabra repercute. Entonces dijiste eso la primera vez y dije, no, En el ano no. no, Harry, no. Ay, no dejen que repercuta, por favor. Digo, si quieren, sí. No, cuiden su microbiota. Tengan Ah, cuidado también con sus prácticas sexuales, por favor. sí, de todo. Eso es muy importante. Muy, muy importante. Y estén limpios y limpias siempre que puedan y que quieran. Este, bueno, no sé, para cerrar, ir cerrando esto, ¿te gustaría mencionar algo más? No sé, que a lo mejor traías en tus apuntes y que no dijiste. No, fíjate que ya no le entendía mi letra. Entonces, creo que no. Ah, bueno, sí, algo que me gustaría decir más personal, ¿no? Yo siento que la ciencia no siempre es felicidad, ¿eh? La ciencia es resistencia y es el que aguante y, y aunque no debería de aguantarse, que lo haga porque yo he visto en algunos lugares dogmáticos de ciencia que dicen de que no, que la ciencia es muy bonita y de que es para todos y si es para todos, pero eso no significa que todos tengan la madera de ser científicos, no es como ser emprendedores. O sea, yo vender algo, yo digo, la verdad es que disculpa mi sistema, pero yo empleada, o sea, a mí me cuesta mucho trabajo eso. Y lo mismo pasa con la ciencia, o sea, no se la tienen ahí que poner de que no, tengo que ser científico, tengo que ser científico.
Que, por ejemplo, acá en lo de medicina pasa mucho de que, no, es que tienes que ser especialista, tienes que ser especialista. Y no es tanto así como de la ciencia, ¿no? Pero lo veo con los biotechs, de que tienen que hacer investigación y llega un momento donde los biotech dicen, no, mejor que sea industria. O sea, la verdad es que yo prefiero la industria, pero te meten tanto tienes que ser el nuevo Einstein y descubrir nuevas cosas y no es cierto. O sea, si es para ti, adelante y hay que aguantar, desafortunadamente, las cosas que te voy a enseñar. Pero la ciencia es resistencia, no todo es bonito, también es tristeza, es frustración, es que no te salgan las cosas, de que lo que pensaste a lo mejor puede ser un poco utópico, hay que plantarnos bien y tampoco nos hace superiores a nadie. Es bien importante que tengamos los pies sobre la tierra y no creernos más por esas pequeñas cosas que podamos, porque al final todos somos ignorantes, ¿no? O sea, si te ponen de que 100 mexicanos dijeron, a lo mejor no tienes ni idea y eso, y pues es algo que ignoras y entonces es importante. Totalmente. Wow, qué bonito mensaje porque es muy real y es algo de lo que se carece mucho en este ambiente, en este gremio. Al final de cuentas también la ciencia es meritocrática Sí. y eso nos obliga muchas veces a desarrollar estos pensamientos, ¿no? Donde está mal lo que acabas de decir, está mal sufrir, está mal llorar, está mal sentir, ¿no? Está mal ser persona, incluso a veces te meten esas ideas, ¿no? Pero no, realmente, sí, todo dentro del privilegio que tenemos, porque también se reconoce y es importante que aprendamos a reconocerlo. Dentro de ese privilegio también hay otras cosas pues, que hacen que, pues, suframos de distintas maneras, ¿no? Pero a final de cuentas, también es parte de, pues, nuestra formación, nuestra existencia como personas. Es todo repercute Ahí sí repercute cuando te estresas. demasiado. Pero bueno, entonces llegamos hasta el final de este bonito episodio. Me encantó. Muchísimas gracias, Diane. Gracias a ti, Dan. Y gracias a la gente que se quedó hasta este momento. Recuerda que si nos estás escuchando en las plataformas de audio como Spotify o Amazon Music, puedes ir a YouTube o si ya estás en YouTube, escribe cositas en la cajita de los comentarios o ve a las redes sociales que van a estar apareciendo aquí para que nos hagas llegar cualquier duda, inquietud, ya sea a nosotros o a Diane. No sé, Diane, ¿quieres que la persona que esté viendo esto la refiera hacia algún lugar que se pueda contactar contigo o prefieres que sea a través de nosotros? Pues puede ser por mi Insta. Yo la verdad es que ya no subo muchas cosas de ciencia, ¿no? Solo subo quejas en historias, pero sin ningún problema. Se pueden Ok, acercar. muy bien. Entonces aquí dejamos el Instagram para que vayan a seguir y digo, hacer llegar sus inquietudes. Y pues de nuevo, muchas gracias por este ratito. Recuerden que este es el podcast Luciérnagas, donde platicamos con bandita que tiene que ver con cosas de la ciencia y otras cosas distintas en la vida. Ahí nos vemos. Bye. Y,